Queridos hermanos, la palabra de Dios de hoy en el Ángelus la relacionaba con la oración y en el fondo también en este momento lo quiero hacer porque es claro la relación que tiene tanto la primera lectura y el Salmo como el Evangelio con la oración. Vemos a Elí que le enseña a Samuel, estamos leyendo el primer libro de Samuel en este retorno al tiempo litúrgico durante el año. Elí, el sacerdote, tenía bastantes defectos, como tenemos todos. Inclusive tenía un temperamento fuerte. Recordemos los sufrimientos de Ana, por la otra mujer de su esposo, como era muy típico en esa época, que había tenido hijos y ella no. Y estaba muy sufrida, llorando, y lloraba y hablaba con el Señor, y el sacerdote la confunde con una ebria, vea que se te pase la borrachera, le dice. Y sin embargo ella se aguanta esa humillación, aunque después muy respetuosamente se lo dice cuando le presenta a Samuel, ¿no? El fruto de su oración lo pone al Señor. ¿El fruto de mi oración se lo devuelvo al Señor o es para mí? Cuando yo pido algo, cuando yo reclamo algo a Dios, lo reclamo para Él, todo es mío, todo es tuyo, Señor, y todo te lo devuelvo, decía San Ignacio. Nosotros, cuando rezamos, queremos bienes que son comunes. La oración es fruto de una comunión con Dios. Por eso es interesante lo que le enseña Elí a Samuel. Habla que tu siervo escucha. La oración, lo digo muchas veces, ¿no? No es una póliza contra todo riesgo. Padre, yo soy tan católico, tan católica, vengo siempre a misa. ¿Cómo me pasa esto? ¿Y por qué no te va a pasar? Si Cristo, el único justo, fue crucificado por nosotros los pecadores, estamos en un valle de lágrimas, estamos en un mundo que necesita salvación. Y no hay ningún campo de la vida o ningún tema que quede excluido de la oración. Pero la verdadera oración tiene que ser fruto de un diálogo. La oración no es un hechizo, no es que yo hago determinadas formas rituales para estar protegido. Por eso a veces la actitud de los cristianos es bueno que la pensemos, ¿no es cierto? Muchas veces, y es cierto, pero fíjense desde el plano objetivo de la fe. La oración, voy a la iglesia para cargar las pilas, para la energía. No, voy a la iglesia para encontrarme con el Señor, para tener una comunión viva de amor con Él. Eso es lo primero. Y después como consecuencia, tendré las pilas cargadas para enfrentar la vida, lo que fuera. Es un poco, si leemos atentamente el discurso de la última cena de Jesús, ¿no es cierto? No dice Jesús, si cumplen los mandamientos, ustedes me aman. Dice, si ustedes me aman, cumplirán los mandamientos. Porque solos no tenemos fuerza para cumplir los mandamientos. Todos, bien, siempre, en la medida que fueron queridos y pensados por Dios como un designio para nuestra salvación. Y acá también, la oración tiene que ser fruto. Por eso hoy quise completar un poco la idea de ayer en el Ángelus con una catequesis de Pablo VI, una de las últimas que dio, el 14 de junio de 1978, donde Pablo VI, que esto sigue en el mundo. ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es el sentido de la Iglesia? ¿Para qué sirve la Iglesia? Fíjense todas las cosas que San Pablo VI podría haber dicho. Y San Pablo VI dice, la Iglesia sirve para rezar. La Iglesia, como también, hablando de la misión, Pablo VI dice, Iglesia, tu nombre es misión. Son todas cosas que tienen que ver, en definitiva, con la comunión con Dios y con la realidad propia del cristiano, que es la realidad del bautismo, lo que decía el Papa el fin de semana también, es la realidad del bautismo. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. En la pila bautismal nosotros somos hijos en el Hijo, estamos incorporados.
Y por lo tanto, la oración tiene que brotar de una fe y de una comunión auténtica con Dios. La oración no es soliloquio, no es buscar argumentos para convencerme de lo que tengo que hacer y de lo bueno que soy o de lo buena que soy, sino que la oración tiene que ser fruto precisamente de esa relación vital que como bautizados tenemos en Jesucristo, con el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo y como miembros vivos de la comunidad eclesial. Primera lectura: habla, Señor, que tu siervo escucha. Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no mi voluntad. Me río, aunque ustedes no me ven por el barbijo, porque en el fondo nuestra vida es una lucha fracasada, porque ¿quién puede hacer lo que quiere? Si a gatas podemos hacer lo que podemos, Por eso es importante que entendamos por qué en el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseña Jesús, el Hijo con mayúscula, para que en Él la digamos los hijos que estamos incorporados a Él por el bautismo, en tan poquita oración pone: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y fíjense, el Verbo encarnado nos da testimonio. En el Evangelio, Jesús, ¿vieron el día que agitado? Va a la sinagoga, le meten todos los enfermos en la puerta, adentro de la casa cura a la suegra, también le sirve, pobre suegra, la reivindicamos a la suegra, ¿no es cierto? Y a pesar de todo eso, Jesús se va a orar. Y los discípulos, todos te buscan. A veces alguno ha tenido en la iglesia la tentación de pensar que la oración es perder el tiempo. La oración es perder el tiempo si la hacemos mal. La oración es perder el tiempo si la tomamos como magia. La oración es perder el tiempo si hacemos soliloquios, si hablamos con nosotros mismos. Pero Jesús, el Verbo encarnado, nos dice que la oración es muy importante. Todos te buscan, tengo que orar. Y después, todos te buscan, tenemos que seguir, no tenemos que quedarnos acá donde estamos bien, o donde todos nos buscan. Tenemos que ir también donde tal vez no estemos tan bien, como Cristo, que terminó en Jerusalén, donde un día todo es bendito el que viene en nombre del Señor, y al otro día crucifícalo, crucifícalo. El Verbo nos muestra el camino de la fe, el camino de la oración. Y por último, hermanos, hoy celebramos, ahora que volvemos al tiempo ordinario, este miércoles, y la memoria de San José, la memoria votiva de San José. El Papa también está haciendo las catequesis, ya va por la 7ª hoy de San José, y hoy habló de San José Falegname en italiano, carpintero, que traduce la expresión en griego tekné, que quiere decir eso, carpintero o persona que se dedica al trabajo con maderas y por tanto en la época a la construcción, un oficio humilde y un oficio también en el cual se entrenó Jesús, porque Jesús era llamado el hijo del tekné, el hijo del carpintero. Eso quiere decir que Jesús también ejercía ese oficio. Y el Papa aprovechó para recordar la dignidad del trabajo. Y vieron cómo él le gusta hacer alguna frase así llamativa, y dice Francisco que la dignidad del trabajo no consiste en que vos lleves pan a casa, porque vos el pan te lo puedes regalar o lo podés encontrar en la calle. La dignidad del trabajo consiste en que vos te ganes el pan. Tenemos que ganarnos. Eso también lo recuerda San Juan Pablo II en la encíclica sobre el trabajo, el ejercicio del trabajo, labor en exercens. Vamos a pedir al Señor también nosotros la dignidad del trabajo, el trabajo que sea, el trabajo de ama de casa es un trabajo. Ganarnos la vida en el sentido de movernos, de producir, de poner un granito de arena en la medida de nuestras posibilidades. Y hoy el Papa Francisco terminó la catequesis con una oración que también quiero rezarlas con ustedes, de San Pablo VI. Hoy a la mañana comentaba esa catequesis de San Pablo VI del 14 de junio del 78. Y esta oración de Pablo VI es del 1 de mayo
del año 69. Y decía así: «Oh San José, patrón de la Iglesia, tú que junto con el Verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar. Tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo. Tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, protege a los trabajadores en su dura existencia diaria. Defiéndelos del desaliento, de la revuelta negadora, como de la tentación del hedonismo, y custodia la paz del mundo, esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos. Amén». Vamos a pedir entonces por el trabajo que sabemos, vivimos en Argentina nosotros, sabemos lo que pasa con el trabajo, ¿no? Y lo agradecemos para los que tienen y lo pedimos para los que faltan, y pedimos que no haya trabajo en negro, que no haya explotación y todas estas cosas. Y también vamos a pedir para que nuestra vida, tengamos un trabajo remunerado o no, sea también una vida dignificada por la acción, por la obra del cristiano que está llamado también a transformar el mundo. Ponemos en el altar nuestras intenciones, pedimos al Señor por medio de María y de San José todas las gracias que necesitamos para hacer fecunda nuestra vida. Amén.